a la audiencia. Bueno, una mañana en Hermosa. la que no hermosa, en la que no esperábamos que pasen este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Cómo cambia a partir de que llegan los trabajadores, se encuentran con un cartelito en la puerta que dice: señor, usted no trabaja más, le vamos a pagar la indemnización. Nosotros no trabajamos más, tenía que haber dicho la empresa. Claro, la empresa, ¿no? Sí. Sí. Ahora, Fate, una empresa, lo escuchaba el gremialista, y efectivamente, durante la pandemia, el gobierno de la pandemia les pagó el sueldo a los trabajadores para que fabricaran las gomas, para que todos andáramos en la Claro. Argentina. No había importaciones, bueno, que ahora me parece que es una de las causales es la causal. Entiendo yo, por lo que leo del comunicado y por lo que en algún punto trasciende de Javier Madanes, que es Madanes Quintanilla, que son Sí, sí. los mismos dueños de Alvar, ¿no? Sí, sí, sí. Otra empresa que también está en gran crisis. Recordemos que lo de Alvar tiene mucho que ver también con aquello de las importaciones y lo que se está tratando. Y entiendo, el viernes pasado nos decía Mónica Fein, la ex intendente de Rosario, dice: en Rosario, gente que antes producía freezer, heladeras y demás, reconvierte, en vez de tener 20, 30, 40 trabajadores, se quedan con 2 o 3 y Son convierten importadores. en importadores. Claro. Bueno, y acá va a pasar lo mismo. Y donde sea. Acá va a pasar lo mismo. Entonces, no produzco, importo, vendo. A ver, ¿qué vamos a hacer con el tabaco? ¿Qué vamos a hacer con el azúcar acá en Salta? Ujú. ¿Qué vamos a hacer con el bioetanol? Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el maíz, con la soja, con las legumbres, con el poroto? Ujú. Bueno, es 26 de octubre, digo yo, se votó. Esto que está Esto pasando. es lo que, bueno, lo que la gente eligió. Exactamente. Bueno, pues yo vine a hablar de la Efemérides, exactamente. Estamos en una semana, estamos a las puertas del 20 de febrero. Venimos de la actividad en las márgenes del río Pasaje o juramento. Claro, ya ahí fue, estuve ahí presente, fui al río Pasaje o juramento, lo pone Belgrano el nombre de él después. Ujú. Según un historiador que habló ahí, es el propio Belgrano que dice: a partir de este momento este río pasa a llamarse juramento. Bueno, y ahí está la discusión de los historiadores, si se juró la bandera, la lealtad A la asamblea del año asamblea. Yo creo que fue de todo un poco, ¿no? Ujú. Y entiendo de alguna manera que ese ejército que está ahí, que jura fidelidad a la asamblea del año 13, que era la incorporación de las provincias, luego del primer golpe de Estado que hubo en Argentina, que destituyó al primer triunvirato, Ujú. que después volvió con más fuerza a Rivadavia. Claro. Después del segundo triunvirato, de hacerle la vida imposible a San Martín. Bueno, eso hoy llega a Salta, se va a festejar en la casona de Castañares, que es por donde entra, la advertencia del Chocolate Sarabia, que era el que conocía, y las fuerzas de Pío Tristán, que ya estaban acá en Salta, y que como la única entrada era el portezuelo, Claro. entonces lo estaban esperando ahí. Entonces esta maniobra envolvente de pasar por huellas bastante complicadas, esas tierras eran del padre de Chocolate Sarabia, por Ujú. eso él Él las conocía también. Él las conocía, entonces Belgrano, indemne y leso, llega a la casona un día como hoy. Va a haber un festejo ahora Ujú. a las 12 del día para hacer la recordación del hecho histórico. Y a los 2 días ya vamos a encontrar la batalla de Salta, Claro. 20 de febrero. 20 de febrero. Ese es el hecho histórico en el día de hoy, que tiene estas explicaciones y esta connotación. Ya había serios problemas políticos en Argentina, ya se había destituido el primer triunvirato, el segundo incorpora a las provincias a través de la asamblea, tenía 2 objetivos que cumplir, no los cumple, pero empieza lo que San Martín entendió que debía y cómo debía hacerse,
la libertad suramericana, Ujú. que es por el norte era imposible y que va a determinar seriamente esa proeza histórica militar que es el cruce de los Andes, Tal cual. con un ejército muy interesante. Eh, Hace unos días Ujú. se cumplió lo de Fray Luis Beltrán y vi unos cortos, la verdad que es el alma de ese ejército, ¿no? Claro. En la fabricación de las armas, Ujú. derretía Sí, claro. fundía las Fundía. campanas Ujú. para hacer armas, cañones, la verdad que hizo pólvora, bueno, por eso se dice que el Día de la Industria es, la industria argentina Sí. tiene su nacimiento con el ejército de los Andes, Ujú. ¿no? Y aquí se festeja en septiembre. Debe averiguar un poco a ver ¿Por cómo, qué? cómo Claro. es la relación, ¿no? Ujú. Pero Que puede tener que ver, ¿no? señala, sí, se señala como el hombre de la industria, Fray Luis Beltrán, ¿no? Sí, sí. Que era un cura tremendo, ¿no? Muy inteligente. ¿Cómo es que le dicen el ingeniero de oficio? Ujú. Porque no era ingeniero. Claro, no era formado, Sí, no era formado, exactamente. Era Bueno, idóneo. esa es la efeméride de hoy. Y hay algo que también nos toca de cerca, que es la muerte de Ariel Ramírez. Un día como hoy muere Ariel Ramírez, que tiene que ver con nosotros por el tema de aquella expresión cultural Tremendo. que fue la misa criolla. La misa criolla. ¿No? Con los fronterizos, Ariel Ramírez, Eduardo Falú, fue tremendo. Domingo Cura en la percusión. Domingo Cura, exactamente. Y un día como hoy también muere Ariel Ramírez. También el tango, Ujú. porque creo que también es la muerte del autor de Caminito, a ver, Ah, sí. el tanguero ¿cómo se llama? Pérez, sáqueme bueno, acá está. Caminito que, No, Caminito no que- sé si que es- vale la aclaración que no, él no se refiere al caminito como todo el mundo conoce, que es la boca, sino que Caminito es un camino que va en Olta, en la provincia de La Rioja, y que se va hacia los cerros. No, no es la muerte, es el nacimiento de Mariano More. Mariano. Mariano More. Cuartito Azul, Uno, Claro. El Firulete, Cafetín de Buenos Aires, Claro, exacto. Taquito Militar Ujú. y demás. Mariano More es un músico extraordinario, tenía un hijo, un gran cantor que se murió muy joven. Claro. Se murió muy joven. el hijo Y de- Mariano Mores debe haber sido uno de los últimos grandes. Y nacido en 1918. Sí, claro. Ah, no, Y de la mano con otros grandes. Vivió hasta los 98 años. 90, claro, exactamente. Murió en el 2016, Sí, hace sí, 10 sí, años. hace poco, relativamente poco, digamos, Sí, pero claro. era un acontecimiento verlo todavía a Mariano Mores, inclusive sentado en el piano, tocando el piano. Sí. Bueno, con otra legendaria de la Argentina, como es Mirta Legrand, ¿no? Claro. Gira los programas Sí, sí. Mariano Mores y Mirta Legrand. Sí. Pero gente que han estado en esa época de oro del tango, ¿no? Todavía de Troilo, todavía de ¿cómo se llamaba este otro? Grandes ejecutores de las orquestas. Sí, ahora ando escuchando a esta chica que nació y que salió de la voz del Sí. que programa La Voz, que es Milagro Amut, es tremendo. esa Tremendo, chica. tremendo. 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 ¿Ya me está echando? No, porque mirá, sí. no, para nada. Hoy venimos de un fin de semana extra largo y estamos a la puerta de otro fin de semana largo para los salteños. Sí. Viernes, sábado y domingo. El 20 de febrero no es feriado nacional. No, es feriado provincial solamente. Y el 17 de junio sí. El 17 de junio sí, feriado nacional. Y ahora en marzo hay otro fin de semana. Que los salteños, el 17 de junio le vamos a sacar partida doble. Porque la Nación mueve el feriado de Güemes, Ah, mira vos. pero nosotros no. Así que ahí le vamos a sacar una partida doble al feriado.
Y ahora en marzo vamos a tener 24. ¿Y qué van a hacer puente el 23? ¿Ya está así? No, creo que no. Que el lunes Creo que 23 no, creo que todavía y no. martes 24. Pero bueno, venimos de... Lo que pasa es que le tienen miedo a la memoria. Bueno, pero yo lo que pensé, sinceramente, era que el presidente Milei, con este avance que tiene, iba a sacar el feriado del carnaval. Porque el feriado del carnaval fue repuesto por Cristina Kirchner. Sí, claro, la dictadura lo prohibió. La dictadura lo prohibió. Sí, 23 y 24. Sí, 23 y 24 de marzo está confirmado, que tenemos ahí. ¿Sí? Exactamente, lunes y martes. Después viene, bueno, abril con Semana Santa 2 y 3. Y el 4 el día de la empanada. Tenemos que hacer 4 algo. días de la empanada, habrá que hacer algo. Y el 7 de abril. 17 de junio es miércoles. 17 de junio, los salteños ese miércoles tendremos el feriado. Y ¿La Nación lo mueve para cuándo? La Nación lo mueve para el 15. ¿Para el viernes? Para el lunes. Ah, para el lunes. Lunes 15. O sea que va a ser viernes, sábado. No, ahí vamos a tener, claro. Bueno, viernes sábado, domingo, lunes, y después tenemos el miércoles. Y después volvemos a tener el 20 de junio, pero ya cae sábado. Y nos estamos salteando el día de la empanada, la fundación de Salta. El 16 de abril. Que tenemos vergüenza de festejarla. La festeja el municipio de Salta. El municipio. Hernando Lerma dijo, acá hacemos esa provincia. Claro. Pobre Hernando Lerma. Hay pero encima, monumento fantástico. Aprovecho y es una injusticia el 16 de abril. Además de que solamente lo conmemora la ciudad de Salta, es una injusticia. Claro. En el calendario escolar figuran en ese calendario todas las fechas patronales y fundacionales de los municipios del interior. Sí. San Ramón de la Nueva Orán, el 31 de agosto, el 13 de junio San Antonio en Tartagal, el 4 de noviembre San Carlos Borromeo en San Carlos, y así van. Fue al Bordo en enero. Bueno, y cada una de esas fiestas patronales o fundacionales, los alumnos no tienen clases, tienen asueto. Bueno, el 16 de abril en Salta, los alumnos tienen clase normal. Parece que ni siquiera lo llevan al acto. El hecho maldito, ¿no es que se dice de que yo, la verdad, si vos me decís a mí cómo tiene que llamarse la plaza que está frente a la legislatura, se debería llamar, frente al monumento que hay, Hernando de Lerma. Claro, exacto. En homenaje al fundador de la ciudad. Pero los que gobernaron durante mucho tiempo dicen, no, Hernando terminó mal con el rey. Claro, sí. Ahora somos monárquicos. Claro, nos metemos en la problemática de la política del ejército imperial español, del imperio español. Es una cosa. La verdad que esa plaza debería llamarse Hernando de Lerma, en homenaje a nuestro fundador de la provincia de Salta, de la ciudad de Salta. La ciudad de Salta es la capital de la provincia. Si fundó la capital, fundó la provincia. La provincia. Bueno, pero como terminó mal con el rey, terminó mal con el rey. No, es una cosa. Bueno, el virrey Toledo no, porque al final, ¿qué hace? Mirá, participé, hablando de hechos históricos, de homenaje que hubo al gobernador Roberto en el Hotel Salta. Y la verdad que, bueno, me pidieron que diga ahí unas palabras y hubo exposiciones que, por supuesto, estaba Juan Gonza, Silvia Troyano, el ingeniero Eduardo Zangari, el ex vicegobernador Walter Guaya, el historiador, periodista e investigador Luis Borelli, Ricardo Alonso. La verdad que habían hecho unas semblanzas de Romero, porque gente muy allegada. Yo conversé con Romero 4 o 5 veces en mi vida, cuando me tocó estar en Cultura en su gobierno y después ser 2 años diputado provincial dentro de su mandato. Y
Y la verdad que cuando tuve que hablar me refería a un hecho que ocurrió el día anterior, cuando el conductor del espectáculo del partido de básquet, de Salta Básquet, hizo un reconocimiento a Romero diciendo: hoy se cumple un aniversario de la muerte de quien fue el gobernador que construyó este estadio. Claro. Y pidió un aplauso para el gobernador Romero. La verdad que todo el estadio aplaudió con una sinceridad y con un reconocimiento. Y me quedé con eso y hablé de eso, porque era la expresión de lo que entendimos, lo de la política, que era Romero. Y lo entendimos, sus comprovincianos, lo que fue su gobierno. Cosas que por ahí criticamos. Pero yo fui uno de los que criticó. Hago como recordación. Exacto, porque también tendría que formar parte de nuestras efemérides, ¿no? El aniversario de la en el muerte diario sacamos. Está, exactamente, sí, claro. El aniversario de Romero. Tocó feriado. Claro, el Delmi, que todavía conservaba por ahí algún cartel, estas cosas que por ahí las administraciones no las preservan, ¿no? Había un cartel que decía: lo hicimos juntos en 186 días. Y por eso se llama Pueblo Delmi. y Gobierno de Salta. Del milagro que se terminó en tiempo y forma. Y otro de los emprendimientos de Roberto Romero. Y conducía un periodista la organización de eso, que era Tombolito, Tomás Ubaldino Mena. Tomás Ubaldino Mena. Sí. Y la otra, el teleférico, tan cuestionado en ese momento y hoy uno de los emblemas del turismo de la provincia de Salta. Pero bueno. No logró hacer el tren elevado, que él pretendía hacer el tren desde Santana a cruzar toda la ciudad. En esa recordación, que la publicación que hicimos recuerda el hecho del tema del tren elevado. Bueno, amigos, no les quito más. Bueno, no, es que no nos queda más tiempo tampoco. No me digas, ya nos tenemos que ir, 10 de la mañana. Todo el mundo está esperando que venga la información más joven.